a por ello. Hoy veremos la fecundación y las hormonas del embarazo. Eso es lo que tenemos que conversar el día de hoy. Ustedes saben, cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Ya, bueno, hemos hablado ya de los aparatos reproductores, ¿cierto? Si bien es cierto, uno está grabado, que es el masculino, y el otro lo vimos de manera sincrónica, que es el femenino. Así que ahí ya están pasados los dos, vimos el ciclo sexual, ¿cierto? Hablamos de las hormonas, por qué se desprendía el endometrio, por qué llegaba la regla, ¿cierto? Todo lo que ya hemos conversado, ¿cierto? Con harto detalle. Eh, bien. Entonces, hoy comenzaremos con estos procesos de fecundación y finalmente terminaremos con las hormonas del embarazo. Esta clase en general es bastante rápida, ¿no? O sea, igual es peluda, pero es más sencilla que tal vez, creo, que otras, en donde veremos, ¿cierto? Con algunos detalles, ¿cierto? Más específicos, todo el proceso de la fecundación. Ya. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso mediante el cual los gametos masculino y femenino, vale decir, el ovocito secundario y el espermatozoide, se juntan, se fusionan y logran formar una nueva célula. Esa es la fecundación. Proceso por el cual gametos masculino y femenino se juntan, se fusionan y forman una nueva célula. Esa nueva célula que se forma producto de la fecundación se llama cigoto. ¿Ya? Cigoto. En el caso de los aves, ¿verdad? O de los reptiles se llama huevo, o forma como tal el huevo, pero en nuestro caso, ¿verdad? Es el cigoto, ¿ya? Entonces, eh, ovocito, espermatozoide, se juntan, se fusionan, y hoy vamos a ver cómo se juntan y cómo se fusionan, se genera esta fecundación y se genera una nueva célula. Y esa nueva célula tiene hartas características, pero además ya una de las primeras características es que se llama cigoto, ¿ya? Otra cosa importante es que esta célula, el cigoto, tiene la característica de poder formar un organismo completo. ¿Ya? Esa célula es capaz de formar más células y en conjunto finalmente formar a un organismo como tal, a una guagua como tal, ¿cierto? Así que es súper interesante esa célula llamada cigoto, porque tiene la potencialidad de generar un organismo completo, ¿ya? Completito. En parte ya lo habíamos discutido la semana pasada, creo, no me acuerdo en realidad, eh, que el proceso de fecundación ocurría acá, en la trompa de falopio, ¿ya? No ocurre en el útero, no ocurre en el ovario, sino que ocurre acá, en la trompa de falopio. Ese es el lugar específico en donde el espermatozoide, o los espermatozoides en realidad, llegan y se juntan con el ovocito para intentar fecundarlo. Y como y eso sí me acuerdo que lo discutimos la semana pasada, un solo espermatozoide es capaz de fecundar al ovocito. No pueden haber más de un espermatozoide fecundando el mismo ovocito, porque el resultado de eso es una cuestión no viable, ¿cierto? Un organismo que no es viable, que se va a morir, ni siquiera va a nacer, o sea, es una cosa absolutamente inviable. Eh, el lugar en donde ocurre la fecundación, que es ese lugar que ustedes ven ahí encerrado en un círculo celeste, ese lugar se llama ámpula, ¿ya? O ampolla. Ámpula o ampolla. Ese es el lugar en donde ocurre la fecundación, en la ámpula o ampolla, que es el tercio superior de la trompa de falopio. Justo ahí en la curvita, ahí, el tercio superior de la trompa de falopio, ese es el lugar en donde ocurre la fecundación. Ahí es donde los dos gametos se encuentran y se fecundan. Bueno, luego de la fecundación que ocurre aquí, se produce el cigoto. Y ese cigoto finalmente tiene que llegar al útero. Y en el útero, que es esta estructura que ustedes ven acá, ocurre todo el proceso de gestación. O sea, todo el proceso de crecimiento de este cigoto hasta formar un organismo completo, ¿cierto? Como un bebé completito, ¿verdad?
Todo ese proceso se llama gestación y todo ese proceso se da adentro de esta estructura que es el útero. Para que ocurra la gestación, este cigoto se tiene que implantar en el útero, ¿ya? Tiene como, literalmente como que echar raíces ahí en el útero. ¿Y en qué lugar se implanta? Se implanta en el endometrio, ¿ya? Para eso sirve el endometrio. Acuérdense que el endometrio no sirve ni para que se caiga ni para que llegue la regla. El endometrio sirve para que ahí se implante el cigoto y comience todo el proceso de gestación. Para eso sirve el endometrio, ¿ya? Entonces, en este endometrio que está ahí en el útero, ¿cierto? Este cigoto que se formó llega hasta ahí y en ese lugar se implanta y comienza todo el proceso de la gestación, que al menos en nuestra especie dura 9 meses, ¿cierto? Hay especies que dura más, en otras especies dura menos, pero en nuestra especie 9 meses, ¿cierto? Eso es lo que dura todo el proceso de gestación. Bueno, entonces, para poder hacer fecundación hay hartos pasos, ya hay como 10 para que ocurra la fecundación y obviamente los vamos a ir viendo con detalle. Aquí hay un dibujo que trata de simplificar lo que vamos a ir viendo, pero el primer punto se llama la penetración de la corona radiada, el segundo se llama reconocimiento, el tercero se llama reacción acrosómica, el cuarto es la penetración de la zona pelúcida, el quinto se llama fusión, el sexto se llama penetración del citoplasma, el séptimo se llama reacción cortical y el octavo y siguientes van de la mano con respecto al bloqueo de la polispermia y algunos más que pasan ya dentro del ovocito. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que todos estos procesos evidentemente tienen un porqué, o sea, se llaman así, pero tienen más que el nombre, importa el qué pasa en cada cuestión. Pues. Entonces, vamos a ir viendo con detalle, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en cada cosa para que podamos entender cómo ocurre el proceso completo de la fecundación, ¿ya? Solo recordar que aunque lo vimos la semana pasada, pero no importa, igual, por si acaso, recuerden que el ovocito tiene la peculiaridad de que además de la membrana plasmática, que es esta cosa celeste que ustedes ven ahí, por fuera tiene otra membrana más, que es la zona pelúcida, y por fuera tiene otra cuestión más, que es la corona radiada. La corona radiada y la zona pelúcida son protecciones que la función que cumplen es evitar la polispermia. ¿Qué es la polispermia? La polispermia es que más de un espermatozoide fecunda el mismo ovocito. Pues ya sabemos que si más de un espermatozoide fecunda el mismo ovocito, el resultado de eso es algo inviable. No es ni un gemelo ni un mellizo, ¿verdad? Porque eso ya lo explicamos la semana pasada. El resultado de la polispermia es algo inviable. ¿Por qué? Porque la ecuación es súper sencilla. Un espermatozoide, un ovocito. No más, no menos. 1:1. Así es la proporción. ¿Ya? Entonces, todo lo otro, y que salga de esa proporción, el resultado es el mismo. No se genera nada viable. ¿Ya? Nada que sea viable y que vayan a ser y vayan a ser un bonito individuo, no, sino que todo resultado de una alteración de esta proporción 1:1 no sirve. ¿Ya? Y se genera, ¿verdad? Eh, un aborto espontáneo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a conversar acerca de las distintas etapas, ¿verdad? La primera se llama penetración de la corona radiada. ¿Ya? Penetración de la corona radiada. Iban acompañados de unos dibujitos que hizo un amigo mío, que están súper bonitos. Claramente yo no soy capaz de dibujar algo así que es importante que lo aprecien. Bueno, ¿qué es el primer punto, ¿cierto? La penetración de la corona radiada. Pasa lo siguiente, que el espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide, que sería esta, hay un lugar que se llama acrosoma, que es la punta, esa cosa como más morada que se ve, ese es el acrosoma. En el acrosoma hay enzimas, ¿ya? Enzimas que son parte del espermatozoide. Estas enzimas
la única función que tienen en la vida es romper estas pasadas, ¿ya? O sea, una rompe la corona radiada, otra rompe la zona pelúcida. Las enzimas que están presentes en el acrosoma son dos. Una se llama hialuronidasa, ahí está escrito, y la otra se llama acrosina, ¿ya? La hialuronidasa rompe la corona radiada. O sea, si yo en la prueba le pregunto, ¿cuál es la función de la hialuronidasa? Usted me escribe, romper la corona radiada. Punto. ¿Ya? Esa es la función principal que cumple. Entonces, los espermatozoides liberan hialuronidasa, y esa hialuronidasa lo que va a hacer es romper esta corona radiada para que los espermatozoides, ¿cierto?, traten de generar este túnel para poder pasar a través de la corona radiada. ¿Cómo? Rompiéndola. ¿Cómo? Con hialuronidasa. ¿Ya? Esa es la función principal. Importante también, un detalle, no menor, es que muchos espermatozoides, muchísimos, pueden liberar hialuronidasa y hacer tira la corona radiada, ¿ya? Entonces, la corona radiada, así como gran protección, no es tanto, porque en realidad un montón de espermatozoides la bombardean y la hacen tira. Entonces, eh, es como que no tiene una gran así función. No así la zona pelúcida, que es muchísimo más delicada y eh, muchísimo más exquisita en ese sentido. La corona radiada es como más, así como más chaya nomás, ¿ya? En el sentido de que le bombardean, le tiran hialuronidasa y pum, se rompió. Nada más. Así de sencillo. Entonces, muchísimos espermatozoides son capaces de romper la corona radiada. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan ahí como un antecedente. Luego viene la segunda fase que se llama reconocimiento y adhesión. ¿Qué pasa? Que cuando los espermatozoides rompen la corona radiada, se van a encontrar con la zona pelúcida, ¿cierto? Que es la otra capa. En la zona pelúcida, que es esta cosa que está aquí, hay unas glicoproteínas, ese es el nombre que tiene, hay unas glicoproteínas que se llaman las glicoproteínas ZP, ZP1, ZP2, ZP3, ¿ya? Son glicoproteínas que están aquí. ¿Qué es lo interesante? Que en la cabeza del espermatozoide también hay glicoproteínas. Entonces, ¿qué pasa? Que si este espermatozoide es de la misma especie que este ovocito, las glicoproteínas son iguales. Entonces, como son de la misma especie, las glicoproteínas del ovocito y del espermatozoide son iguales. Entonces, si son iguales, el sistema reconoce que estos dos gametos son de la misma especie. Por lo tanto, por así decirlo, la llave se abre en el sentido de, estos gallos son de la misma especie. Entonces, todo bien, no hay problema. Esta es la razón química, biológica, por la cual organismos de distintas especies no se pueden reproducir. ¿Ya? Por eso si usted intenta reproducir cuestiones de distintas especies, no generan nada, porque los gametos no se reconocen. Porque no sé, pues los gametos de un perro son muy distintos a los de un mono, ¿ya? Porque a lo mejor son igual en forma, probablemente, todo lo que ustedes quieran. Pero estas glicoproteínas acusan de que son distintos. Entonces, como son distintos, no se reconocen, y por tanto, como no se reconocen, no sigue adelante todo el proceso. ¿Ya? Entonces, por eso, vuelvo a insistir, organismos de distintas especies, estos organismos de distintas especies, no se pueden reproducir. Esta es la razón biológica. ¿Ya? Pregunta para todos. Eh, Se me fue. ¿Ustedes conocen alguna excepción a esta regla? ¿A qué me refiero con excepción? Me refiero a que ustedes conocen alguna excepción en el sentido de si conocen algún organismo animal que se reproduce con otro organismo animal de otra especie y generan descendencia, o sea, generan hijos, o no existe. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe o no existe? ¿O conocen o no conocen? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no?
Tenemos aquí. Ya, creo que sí. ¿Y ejemplo? No conoce. Ya, muy bien. Eh, ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo se llaman? Me olvidé el nombre. Eh, me olvidó el nombre. Eh, sí, sí hay así más raros, pero hay una que es muy sencilla, que es cuando se reproduce un caballo con un burro. No sé y se produce una mula. Sí. Eh, cuando se reproduce un caballo con un burro, ¿cierto? En realidad una yegua y un burro, y genera una mula, ¿ya? Eh, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo? ¿Y este sistema qué le pasó? ¿Se la guió, verdad? ¿Y no sirvió? No. Lo que pasa es que organismos que son similares me refiero a que son parecidos en el sentido de que son especies distintas, pero evolutivamente son cercanos, como el caballo y el burro, son muy, muy cercanos. Es muy probable que estos gametos y estas glicoproteínas no son iguales, pero son muy parecidas. Entonces, esta cosa como muy parecido puede engañar al sistema. Y como puede engañar al sistema, ¿cierto? De igual manera puede generarse una reproducción y generar un organismo, que en este caso es la mula. Pero ¿qué es lo bonito? Y lo bonito que tiene el sistema para asegurarse de que estos organismos, fruto de reproducciones de especies distintas, no puedan tener descendencia, es que estos organismos son híbridos, en el sentido de que no se pueden reproducir. Entonces la mula jamás va a ser mamá, ni papá, ni nada, porque no puede, ¿ya? No se puede reproducir. ¿Ya? Entonces, de esa manera, la evolución moldea a las especies y permite que estos organismos que son raros, ¿ya? Y que no deberían producirse, y por ese motivo se reproducen igual, se asegura de que estos organismos, producto de esto, eh, no tengan descendencia. Los hace estériles, los hace, no infértiles, sino que los hace estériles, ¿ya? En el sentido de que no pueden tener descendencia, ¿ya? Es la razón. Ya. Sigamos con el tercer proceso. El tercer proceso se llama reacción acrosómica. ¿Ya? Ahí tenemos. Reacción acrosómica. La reacción acrosómica, eh, ¿cuánto se llama? Cumple con la siguiente característica, eh, en donde ahora se libera la otra enzima, que se llama acrosina. Acuérdense que eran dos, ¿cierto? Y aluronidasa era una y la otra era esta, la acrosina. Entonces, ¿qué pasa? Que la acrosina, la función principal que cumple es empezar a romper la zona pelúcida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la acrosina, cuando este gallo le empieza a tirar acrosina, la zona pelúcida se empieza a romper, ¿ya? Empieza a hacer un hoyo en la zona pelúcida. Pero algo bien interesante es que para que los espermatozoides puedan liberar la acrosina, los espermatozoides tienen que pasar por un proceso que se llama capacitación, ¿ya? Que es básicamente un cambio morfológico que sufren ahí en la cabeza del espermatozoide, que les permite liberar esta enzima, la acrosina. Entonces, si ustedes recuerdan el paso anterior, ¿ya? Eh, yo les dije que muchos espermatozoides podían romper la corona radiada. Entonces, si muchos espermatozoides logran romper la corona radiada, muchos espermatozoides van a llegar a la zona pelúcida. Entonces, si muchos espermatozoides logran llegar a la zona pelúcida, evidentemente, todos ellos que están aquí pegados a la zona pelúcida van a empezar a liberar acrosina, ¿cierto? Y como van a empezar a liberar acrosina, van a empezar a hacerle un hoyo a la zona pelúcida. Entonces uno dice, ya, pues, y si muchos empiezan a liberar acrosina y empiezan a romper la zona pelúcida, van a fecundar el ovocito quizás cuántos espermatozoides, pues, y va a generarse algo que se llama poliespermia y eso no sirve. ¿Cómo impido que el resto de espermatozoides que también está liberando acrosina le haga un hoyo a la zona pelúcida? Bueno, esa respuesta no se supo hasta hace no muchos años atrás, ¿ya? O sea, se sabía que tenía que haber alguna forma en la cual se impidiera, ¿verdad? Que esta zona pelúcida se rompiera producto de la acrosina, eh,
producto de la acrosina que liberan los distintos espermatozoides que están pegados aquí. Pero ¿cómo? ¿Cómo en este lado se rompe y en el resto no? Y eso no se sabía. Y esa respuesta, como les digo, no se supo hace mucho tiempo. No sé, estamos hablando del orden de magnitud, no sé, de unos 30 años atrás. Te dirán, pero eso es mucho, pero en ciencia eso es súper poco. ¿Ya? Es súper, súper, súper poco. ¿Qué pasa? Que resulta que la zona pelúcida en sí, de manera natural, la zona pelúcida es impermeable a la acrosina. ¿A qué me refiero con que sea impermeable a la acrosina? A que cuando usted, la zona pelúcida, le tira acrosina, la acrosina no le hace nada a la zona pelúcida, porque es impermeable. ¿Ya? Como que la zona pelúcida tiene como un escudo frente a la acrosina. Entonces, los espermatozoides le tiran acrosina y la zona pelúcida no le pasa nada. Entonces usted dirá, entonces, ¿para qué sirve la acrosina? Pasa lo siguiente, que de toda la zona pelúcida que rodea a todo el ovocito, hay un lugar, uno, y muy pequeño y muy específico, que es un lugar que es permeable a la acrosina. De toda la zona pelúcida, hay un solo lugar en toda esa zona pelúcida en donde la acrosina sí le puede hacer un hoyo. Básicamente porque en este lugar faltan unas proteínas que están presentes, que son las que hacen este escudo, que están presentes en todo el resto de la zona pelúcida, salvo ahí. Ese lugar se llama la zona permeable o la zona de perforación de la zona pelúcida. Ese lugar es el único lugar en donde la acrosina le puede hacer algo a la zona pelúcida. Entonces el espermatozoide que justo, de verdad, de manera azarosa, el espermatozoide que justo llegó aquí y justo se encontró con ese lugar, le tiró acrosina y le hizo el hoyo, ese es el que gana. Y ese es el que logra pasar. Y todo el resto, que está ahí como tonto tirando acrosina, que no le hace nada al resto de zona velocidad, jodido no va. No, no, no tuvo suerte en este intento, ¿verdad? Por romper la zona pelúcida. ¿Ya? Entonces, este lugar específico, en donde ocurre, ¿cierto?, esta ruptura de la zona pelúcida, es porque este lugar es el lugar permeable, o el lugar, sí bien digo, el lugar permeable a la acrosina. Todo el resto de la zona pelúcida es impermeable a la acrosina, o sea, la acrosina no le hace nada, ¿ya? Es como, vuelvo a insistir, es como que la zona pelúcida tuviera un escudo así, que evita que la acrosina le haga un hoyo, salvo este lado, el único lugar que no está. ¿Mm? Exacto, van todos así a la vida, ¿no? Y el gallo que llegó aquí, y que justo llegó aquí, y tuvo suerte, logra hacerle el hoyo y pasar. ¿no? Y el resto F nomás. El resto no hay mucho más que hacer. Ya fue nomás. Fue su única oportunidad y no lo lograron. ¿ya? Entonces, el gallo que logró romper la zona pelúcida, somos nosotros. Pues. Entonces, ese es el que nos generó a cada uno de nosotros. Pues. El espermatozoide de nuestro padre, ¿verdad? Que logró romper justo ahí en la zona. ¿Cuánto se llama? En la zona pelúcida, en el lado que era permeable, logró romper el ovocito de nuestra madre y entrar. ¡Pum! Y nos fecundó y voilà, aquí estamos nosotros. ¿ya? Esa es la, la, la gracia. ¿ya? Es medio raro lo que dije, ¿no? Bueno, pero es verdad. ¿ya? Bueno, paralelamente o al unísono de lo que estoy diciendo ahora, o sea, mientras está pasando esto, ¿ya? Ocurre este proceso que se llama denudación. ¿Qué es la denudación? Resulta que cuando los espermatozoides están ahí tratando de hacerle el hoyo a la zona pelúcida, y como bien dijo la compañera ahí, están a la vida, ¿no? ¿Cierto? No saben quién es el que va a lograr pasar. En ese momento, el ovocito pierde la corona radiada. La corona radiada, que era esta cosa que ya la penetraron un montón de espermatozoides, que ya cumplió su función, se pierde, se desprende. Entonces, como se desprende, ¿verdad? Eh, se produce este proceso que se llama denudación. ¿ya? Entonces, mientras está pasando este proceso, pasa la denudación.
A todo esto, este proceso de generar, ¿verdad?, la liberación de acrosina y empezar a generar este hoyo, ¿verdad?, en la zona pelúcida, en la zona permeable a la acrosina, recuerden que se llama reacción acrosómica. Ese es el nombre que tiene, reacción acrosómica. No lo olviden. ¿Sí? Bien. Entonces. Continuemos. Bien. Después de que pierdes la corona radiada, viene el siguiente paso, que es como el obvio, ¿cierto? Que es la penetración como tal de la zona pelúcida. Este espermatozoide que tuvo suerte, ¿verdad? Y encontró justo el sector aquí donde la acrosina logra hacerle el hoyo a la zona pelúcida, eh, comienza justamente a hacer eso, un hoyo. Las enzimas, la acrosina, literalmente se empieza a comer la zona pelúcida aquí para formar este agujero por donde pasa el espermatozoide. Además, otra cosa muy interesante es que cuando eso está pasando, el flagelo del espermatozoide aumenta su velocidad de giro. Ocurre una hiperactivación del flagelo. Esto es lo mismo que un taladro. ¿Ya? Cuando usted quiere hacer un hoyo con un taladro, ¿cierto? Y si usted quiere hacer el hoyo más rápido, usted tiene que ponerle más potencia al taladro para que gire más rápido la broca y usted más rápido avanza. En este caso es lo mismo. El espermatozoide, como quiere hacer rápido este hoyo, le pone power aquí al flagelo, el flagelo gira más rápido, entonces tiene más potencia para ir avanzando, para ir penetrando y haciendo el hoyito aquí en la zona pelúcida. ¿Ya? Ahora bien, eh, una vez que se hace el hoyito aquí, en la zona pelúcida, ¿cierto? Y el espermatozoide logra pasar la zona pelúcida, ¡chup! Ingresa acá adentro y ocurre el proceso de fusión. ¿Ya? ¿Qué es el proceso de fusión? El proceso de fusión es aquel, bueno, obviamente como ya dije, uno solo es el que logra penetrar la zona pelúcida, un solo espermatozoide, solo uno, no más. Y este espermatozoide que logra pasar la zona pelúcida, ahora se une a la membrana del ovocito. ¿Sí? Se une a la membrana del ovocito y una vez que llegamos a la membrana del ovocito, que es la parte de acá adentro, ocurre como tal la fusión de los dos gametos, o sea, del gameto femenino y del gameto masculino. En otras palabras, yo tengo que hacerle el hoyito a la zona pelúcida, pasar para adentro, y una vez que llego aquí adentro, me fusiono con la membrana del ovocito. La membrana plasmática de cualquier célula, ¿cierto? Es fácil de fusionar una con otra. Entonces, ¡pum! Yo logro fusionar ambos gametos. Entonces ahora el problema es el siguiente. Ya, este pasó, listo. Se fusionó, no hay problema. Pero el hoyo en la zona pelúcida quedó. Entonces, si el hoyo en la zona pelúcida quedó aquí y quedó abierto, otro espermatozoide que está aquí, por ejemplo, podría decir, ahí hay una pasada. Y podría entrar, ¿verdad? Y queda la escoba, porque ya sabemos que si llegase a entrar otro más, poliespermia igual no viable, igual aborto. Entonces, ¿cómo tapo la entrada? Entonces, ese es el problema que viene ahora. O sea, este no es problema, ya pasó, ya se fusionó, ¿cierto? No es problema. Pero el punto ahora es cómo evito que entre otro más, ¿cierto? Ese proceso, para evitar que ingresen más espermatozoides por este agujero que quedó producto del espermatozoide que logró romper la zona pelúcida, eh, es, es evitado por un proceso, que es el séptimo proceso, que se llama bloqueo de la poliespermia. Ya sabemos que la poliespermia es que más de un espermatozoide logre fecundar al mismo ovocito, ¿verdad? Porque, vuelvo a insistir, poliespermia igual no viable. ¿Ya? Poliespermia igual no viable. O sea, si más de un espermatozoide fecunda el mismo ovocito, estamos sonados. Lo que va a generarse es algo no viable.
Entonces tengo que evitarla, la polispermia. ¿Cómo lo hago? El sistema tiene dos formas de evitar la polispermia. El primero se llama bloqueo rápido. ¿Qué es el bloqueo rápido? El bloqueo rápido, como dice ahí, es una despolarización de la membrana del ovocito. Me explico. Bueno, despolarización es un nombre conocido cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de las neuronas, ¿verdad? La despolarización. En realidad es algo parecido. Lo que sucede es que la membrana del ovocito cambia la polaridad de su membrana. ¿Ya? Se vuelve. ¿Cómo cambia? No me acuerdo si se ponía más positivo o más negativo. Bueno, lo que sucede es que la polaridad de la membrana, ¿ya? La carga eléctrica que tiene la membrana del ovocito cambia. Entonces, ¿qué pasa si la membrana, polaridad eléctrica que tiene la membrana cambia? Los espermatozoides, producto de ese cambio en la polaridad de la membrana, se ven eh, repelidos, ¿ya? Por una cosa eléctrica. ¿Qué pasa? Que la polaridad de la membrana como tal cambia, la polaridad me refiero a la carga eléctrica de la membrana cambia, y por tanto como cambia, ese cambio en la polaridad de la membrana hace que los espermatozoides, producto de ese cambio en la polaridad, se sientan repelidos. O sea, ya no les atrae seguir yéndose hacia el ovocito, sino que por este cambio en la polaridad de la membrana se ven repelidos, no les gusta. Así como cuando usted junta imanes del mismo polo, una cosa así. Se repelen, es una cosa así. Como para que lo piensen de esa manera. Usted junta dos positivos y no va a lograr juntar nunca. ¿Por qué? Porque hay una fuerza eléctrica, que se llama campo eléctrico, que impide que las dos cosas se logren juntar, se repelen. ¿Ya? Ese es el bloqueo rápido. Y el otro se llama bloqueo lento. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que resulta que el ovocito empieza a generar unos gránulos que se llaman gránulos corticales. Y estos gránulos corticales, en su interior, tienen unas enzimas que se llaman enzimas corticales. ¿Ya? Es el nombre que tienen. Y estas enzimas las liberan. Las libera. El ovocito libera estas enzimas corticales a través de este proceso de reacción cortical, que es la liberación de estas enzimas que están en estos gránulos. ¿Ya? ¿Qué hacen estas enzimas? Estas enzimas, la función que cumplen es que hacen que la zona pelúcida sea menos adherente ahora a los espermatozoides. Lo que hacen estas enzimas es que la zona pelúcida, que hasta el momento que antes de que se liberen estas enzimas, a los espermatozoides les encanta la zona pelúcida, así como que les llama mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen estas enzimas corticales, la zona pelúcida cambia también su naturaleza química. Entonces, como cambia la naturaleza química, los espermatozoides que quedaron afuera de la zona pelúcida y que están como locos tratando de entrar, como ahora cambia la naturaleza química, los espermatozoides que quedaron ahí ahora también se ven repelidos. Ya no les llama la atención seguir estando ahí tratando de perforar la zona pelúcida. ¿Ya? Entonces, este proceso de bloqueo lento, o también llamado reacción cortical, es la liberación de enzimas, que es la liberación por parte del ovocito de enzimas, que se llaman enzimas corticales, que estaban contenidas en estos gránulos, o gránulos corticales, que también se le llama. Ahí está, gránulos corticales. Y estas enzimas corticales, como ya les expliqué, ¿cierto? Van a cambiar la naturaleza química de la zona pelúcida, haciendo que esta zona se vuelva menos adherente, menos atractiva para los espermatozoides. Entonces, de esa manera, como ahora la zona pelúcida se vuelve menos atractiva a los espermatozoides, ¿cierto? Ya no les llama tanto la atención, los espermatozoides, por así decirlo, se sueltan, ¿cierto? Ya no siguen ahí tratando de entrar y se empiezan a alejar. De esa manera, yo, gracias al bloqueo rápido y al bloqueo lento, yo logro evitar la polispermia. O sea, que más de 8 espermatozoides, ¿cierto?, logren ingresar a este ovocito que ya ha sido penetrado por un espermatozoide.
Luego de evitar la polispermia y que quedara la escoba, ¿verdad? Y que todo el proceso se fuera a la punta del cerro, viene este proceso que se llama activación. El proceso de activación, y esto es súper importante, una vez que el espermatozoide ingresó, se fusionó, como ya dijimos, ¿verdad? Se fusionó. Recuerden, no, si bien es cierto no hemos visto esto y tampoco creo que lo vamos a ver, pero importante que lo sepan. Este ovocito, recuerden que es un ovocito secundario. ¿Por qué es un ovocito secundario? Porque este ovocito secundario está detenido en un proceso que se llama meiosis, meiosis número 2. ¿Ya? La meiosis 2. Está detenido este ovocito secundario en una fase de esa meiosis que se llama metafase 2. ¿Ya? Este ovocito secundario está detenido en esta metafase número 2 de la meiosis número 2. Ahí están detenidos. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando llega el espermatozoide, este ovocito que estaba detenido ahí en la meiosis 2 reanuda su meiosis. O sea, estaba parado, llega el espermatozoide y eso, luz verde va al ovocito y comienza y reanuda y termina la meiosis 2. ¿Qué es lo interesante de esto? Que este proceso, es el que pasa única y exclusivamente si es que hay fecundación. Por eso yo le decía que cuando usted ovula, no ovula óvulos. Porque si usted ovulara un óvulo, necesita esto, necesita de fecundación. Y eso implica embarazo, o alta probabilidad de embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando usted lo que ovula es un ovocito secundario, y ese ovocito secundario seguirá siendo un ovocito secundario si es que no hay fecundación. Ahora, si hay fecundación, este ovocito secundario va a reanudar y va a terminar su meiosis 2, y ahí, y solo ahí, cuando se termine la meiosis 2, se va a formar un óvulo. ¿Ya? Ahí, recién en ese momento, se va a formar un óvulo, ¿ya? Como tal, como el conocido y que todo el mundo dice óvulo, ¿verdad? Ya, ahí, en ese momento se va a formar un óvulo. En otras palabras, ¿qué es lo que yo necesito para formar un óvulo? Lo que yo necesito es fecundación por parte de un espermatozoide. Si no hay fecundación, entonces el óvulo no se forma. ¿Ya? Este ovocito secundario sigue siendo un ovocito secundario y no termina su meiosis 2. Pero ahora, si hay fecundación, si llegó un espermatozoide, ese espermatozoide es el responsable de reanudar y hacer terminar la meiosis 2 de este ovocito. ¿Y cuál es el resultado de terminar la meiosis 2? Formar un óvulo. ¿Ya? Esa es la gracia y la importancia muy grande que tiene eh, este proceso. Bien, entonces, ya que sabemos, ¿cierto?, que para poder formar un óvulo, yo necesito fecundación, ¿cierto? Es lo mínimo que necesito, eh, más que mínimo, es lo que necesito para poder generar fecundación. Ya se activa, ¿cierto? Se forma el óvulo. Entonces, una vez que se forma el óvulo, ya esto como tal se llama óvulo, ¿sí? Algo bien interesante es que este óvulo, en este momento, tiene dos núcleos. Un núcleo, que es el núcleo que venía en el espermatozoide, y otro núcleo, que es el núcleo propio de esta célula, del óvulo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos núcleos, que se llaman pronúcleos, ¿ya? El pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, se van hacia el centro del óvulo.
Y una vez que se van hacia el centro del óvulo, ocurre un proceso ahí en los cromosomas que se van a empezar a desenrollar, hay un proceso de replicación del ADN, y una vez que estos pronúcleos se van hacia aquí, hacia el centro, ¿sí? Viene el último proceso que se llama singamia y anfimixis. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo primero que ocurre es que la membrana de estos núcleos, que se llama carioteca, se pierde. ¿Ya? La membrana de estos núcleos, esa membrana y esa, se pierden, se degradan. Ese proceso de perder las membranas nucleares, o sea, de perder las cariotecas, eso se llama singamia. ¿Ya? La singamia. Perder las cariotecas. Y luego, los cromosomas, que ahora quedaron libres, ¿verdad? Porque ya no están los núcleos, se asocian y se ponen en esta posición que ustedes ven acá. Esa posición se llama metafase. ¿Ya? Ahí está, metafase. Ese proceso de ponerse en una metafase, que ustedes ven ahí, se llama anfimixis. Y de esta manera, y esto es lo interesante, y para que vean ustedes lo interesante que es, que esta célula ya no es un óvulo. Esta célula que ustedes ven aquí es un cigoto. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el óvulo y el cigoto? Es que el óvulo es esto. Cuando se activa el ovocito, se termina la segunda meiosis, se forma como tal el óvulo. Pero ustedes se fijan, y eso es lo más interesante de todo, y si me dan un minuto por favor, que me están llamando por teléfono, solo un segundo. Nada, perdón. Entonces, cuando tú tienes un óvulo, ¿cierto? Es producto de esta activación, ¿verdad? Producto de que llegó un espermatozoide, ¿cierto? Se reactivó el ovocito, terminó la meiosis 2, se formó el óvulo. Esto todavía es un óvulo. ¿Por qué? Porque tengo el núcleo todavía como tal de esta célula, pero dentro de esta misma célula tengo otro núcleo con otro material genético que es externo a esta célula, que era del espermatozoide. Entonces, cuando estos dos núcleos se fusionan en uno solo, ¿cierto? Y se forma esto, aquí ya no hay núcleo, porque lo primero que tiene que pasar es que se pierden las membranas, que es la carioteca, ¿verdad? Se pierde, entonces ya aquí ya no hay núcleo. Entonces, esta célula nueva que se formó tiene material genético materno y tiene material genético paterno. Entonces, esta nueva célula, el ADN que tiene esta célula ya no es igual al ADN que tiene esta célula o al ADN que tiene esta célula o este núcleo con este núcleo. Ahora es la combinación. Entonces, la característica de esta nueva célula es que la combinación genética ya no es la misma que la que se tenía en la etapa anterior. Entonces, de esta manera, como hay una combinación genética nueva, esta célula ya no es un óvulo, esta célula es un cigoto. Entonces, por eso, como aquí ahora tenemos combinación de material genético materno y paterno, esa es la razón por la cual cuando nosotros nos miramos con nuestros papás o nuestras mamás, ¿cierto? ¿Somos iguales? No, pero tenemos rasgos, ¿cierto? Tenemos rasgos parecidos. ¿Por qué? Porque a través del ADN se traspasan, ¿cierto?, las información genética y, bueno, todas las cuestiones que tengan que ver con genes y que generan, ¿verdad?, los rasgos y las características que uno tiene. Entonces, por esa razón, ¿cierto?, uno se parece a sus padres, pero no es igual a sus padres, porque su configuración genética no es la misma, es la mezcla entre los dos. ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga hijos, probablemente su hijo se va a parecer genéticamente a usted, pero no va a ser usted, genéticamente hablando. Sino que va a ser la mezcla de su material genético con la persona que usted tenga un hijo. ¿Cierto? Esa mezcla de los dos genera, ¿cierto?,
el cigoto. ¿Se entiende? ¿Queda clara la diferencia entre uno y otro? ¿Y se entienden las fases? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien entonces. Ya pues, entonces, ya que entendimos, ¿cierto?, cómo más o menos se genera la fecundación, que si ustedes se fijan, eh, no, no es fácil, ¿cierto? No es una cosa así de junta ni chao, no. Tiene más puntos, ¿cierto? Y más procesos entre medio. No un proceso tan sencillo, a eso me refiero. Ahora seguiremos entendiendo, bueno, que este cigoto que se formó ahora tiene que llegar al útero y comenzar todo el proceso de gestación, ¿ya? A ver, si ustedes se fijan, y quiero que por favor miren este GIF, que en realidad ya empezó, así que vamos a esperar que se repita de nuevo. Este es el ovario, esta es la tuba uterina, ¿verdad? Y este es el útero, ¿ya? Entonces, fíjense por favor de nuevo en este pequeño GIF. Acá ustedes tienen el ovario, ahí está creciendo el folículo, esa es la ovulación, ahí va el ovocito secundario, ahí vienen los espermatozoides, ocurre la fecundación, y esto que se forma es el cigoto. Y este cigoto es el que llega aquí al útero y se implanta en el endometrio y comienza a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que este cigoto, ¿cierto? Que producto de la fecundación es el que termina llegando acá al endometrio y es aquí el lugar donde se implanta, ¿cierto? Y comienza, ¿cierto? Su crecimiento. Ese es el proceso que marca, evidentemente, el inicio de todo el proceso de gestación, ¿ya? Que es el proceso de crecimiento de este conjunto de células hasta formar a un individuo como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de la fecundación? ¿Qué es lo que yo gano con la fecundación? Bueno, lo primero que usted gana con la fecundación, bueno, es una cosa que no vamos a entender ahora, así que lo vamos a dejar un poco entre comillas, así como medio en duda, pero se restablece una cosa que se llama la diploidía. ¿Qué significa esto? Resulta que los gametos, ¿ya? Los gametos tienen la característica de ser haploides. ¿Qué significa que sean haploides? A que tienen solamente la mitad del material genético, ¿ya? Entonces, tenemos cada gameto tiene la mitad del material genético. Entonces, si yo tengo dos gametos y cada gameto tiene la mitad, la suma de las dos mitades me da la cuestión entera, ¿cierto? Porque uno me va a aportar una mitad y la otra me va a aportar la otra mitad. Entonces, cuando yo junto las dos mitades, me forma eh, la cuestión completa. Esa cuestión completa se llama diploidía, ¿ya? La diploidía. Entonces, una de las características de la fecundación es que se restablece la diploidía. Además, se forma el cigoto, eso ya lo habíamos hablado. Se genera variabilidad, el proceso de generación de fecundación, ¿verdad? Es un proceso que genera muchísima variabilidad genética. ¿Por qué? Producto de que eh, el juntarse el material genético masculino con el material genético femenino forma una combinación de material genético que hace que el producto de eso sea un material genético y una configuración genética nueva, que no es ni igual ni al material genético ni del papá ni de la mamá, sino que es una configuración genética absolutamente nueva. Y eso genera lo que se llama variabilidad. Y además, otra de las cosas bien interesantes es que se determina el sexo cromosómico de los individuos. Ya a esta altura, cuando se genera la fecundación, ya esas células tienen sexualidad en el sentido de que ya cromosómicamente hablando, ya se puede saber si esto es un hombre o una mujer. Claro, no vamos a saber hasta bastante tiempo más, cuando se genere el desarrollo de las gónadas, ¿verdad? Si esto finalmente va a ser un hombre o una mujer, pero ya en ese momento de la fecundación, ya está determinado
si el producto de esta fecundación es un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque el sexo en los organismos humanos, al menos, y en los mamíferos en general, se determina producto de cromosomas, ¿ya? Cromosomas sexuales, que eso lo veremos en algún momento más. Así que ya se sabe y se entiende y se puede determinar, o sea, ya está determinado en realidad, cuál es la sexualidad, ¿verdad?, de este nuevo ser que se está formando. Así que son hartas las cosas que yo gano, ¿verdad?, con el proceso de fecundación, ¿cierto? Son hartas las consecuencias que se producen producto de todo este proceso, ¿ya? Para que lo tengan ahí como dato. Bueno, entonces, ahora pasaremos al último tema, que es el tema de las hormonas del embarazo. Entonces, hay cosas bien interesantes. Primero, como ya en parte hemos discutido, porque esto lo vimos la semana pasada con harto detalle, nosotros dijimos que para que el embarazo pueda seguir bien, una de las hormonas que tiene que estar alta todo el embarazo es la progesterona. ¿Y por qué tiene que estar alta la progesterona? Simple, porque la progesterona, acuérdense que era la hormona que mantenía pegado el endometrio al útero. Si usted no tiene progesterona, el endometrio se desprende, si se desprende, se genera aborto. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero mantener el endometrio pegadito al útero, yo necesito progesterona alta. Entonces, yo la progesterona la tengo que tener alta los 9 meses de embarazo. Entonces, ¿cómo hago que la progesterona siga alta? Bueno, eso ya lo habíamos discutido en la clase pasada. La, la primera manera de mantener alta la progesterona era teniendo esta hormona que se llamaba gonadotrofina coriónica humana, la HCG, ¿cierto? La gonadotrofina coriónica humana. ¿Qué hacía esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana? La gonadotrofina coriónica humana lo que hacía era mantener vivo el cuerpo lúteo, que era esta estructura que estaba dentro del ovario. ¿Qué hacía el cuerpo lúteo? Producía progesterona. Entonces, obvio, si yo tengo esta hormona, el cuerpo lúteo, que me produce progesterona, evidentemente va a estar activo, y por tanto, como va a estar activo, va a seguir produciendo progesterona. Entonces, evidentemente, la progesterona va a seguir alta. Acuérdense que la gonadotrofina coriónica humana la producía el mismo embrión. Acuérdense de ese detalle. Eso lo discutimos la semana pasada. El embrión mismo produce la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ya? Entonces, esta es la hormona que se detecta en los test de embarazo. ¿Por qué? Porque esta hormona no es suya, no es de la mujer, es una hormona propia del embrión. Y la única manera de usted tener gonadotrofina coriónica humana es que algo que no es usted se la está produciendo. Y ese algo es un embrión. O sea, usted está embarazada. Punto. Así de sencillo. Esa es la razón. Ahora, también habíamos hablado de que, fíjense en esto, de la gonadotrofina coriónica humana, ¿cierto? Que lo producía esta estructura que se llama corión, ¿ya? Eso es el que lo produce. ¿Qué hace? Estimula el cuerpo lúteo, ¿para qué? Para que siga produciendo estrógeno y progesterona. Pero como ya habíamos dicho, la gonadotrofina coriónica humana no se mantiene alta los 9 meses, sino que se mantiene alto. ¿Por qué? Porque acuérdense que desde los 3 meses en adelante, la gonadotrofina coriónica baja. ¿Y por qué baja? Porque ya no se necesita más el cuerpo lúteo. Si usted puede decir, pero ¿cómo? Si no se produce más, si no se necesita más el cuerpo lúteo, si el cuerpo lúteo produce progesterona y ahora yo degenero el cuerpo lúteo, se acaba la progesterona. Pero no se acaba. ¿Y por qué no se acaba? Porque acuérdense que a los 3 meses, la función de seguir produciendo estrógeno y progesterona ya no es parte del cuerpo lúteo, sino que lo reemplaza la placenta. ¿Ya? La placenta es esta estructura que sigue produciendo estrógeno y progesterona el resto del embarazo, hasta los 9 meses. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden, lo hablamos la semana pasada, pero igual, ¿cierto? Por si acaso, lo vuelvo a reiterar. ¿Cierto? A los 3 meses, ¿cierto? Hay un cambio en el equipo, por así decirlo, de quién produce estrógeno y progesterona. Hasta los 3 meses lo produce el cuerpo lúteo, que era mantenido por la gonadotrofina coriónica humana,
Pero desde los 3 meses en adelante, el estrógeno y la progesterona los empieza a producir la placenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo a los 3 meses degenera, producto de que la gonadotrofina coriónica humana también baja, disminuye. Entonces, como baja, disminuye, la otra cuestión se apaga, deja de producir estrógeno y progesterona, pero los niveles siguen altos porque quien está supliendo esa función es la placenta. Y acuérdense que esta es la hormona que se detecta en los test de embarazo en la orina. Entonces, ¿qué hacen los estrógenos? ¿Y qué hace la progesterona? Bueno, una ya la hablamos, ¿verdad? Los estrógenos lo que hacen, como ya saben, ¿cierto? Primero es producido por el cuerpo lúteo y luego por la placenta, ¿cierto? 3 meses por el cuerpo lúteo y del tercer mes en adelante por la placenta. ¿Qué es lo que hacen los estrógenos, que también están altos durante todo el embarazo? Básicamente, preparar las glándulas mamarias para el futuro proceso de lactancia. Acuérdense que cuando usted dé a luz, ¿verdad? Cuando tenga el parto, lo primero que va a hacer su hijo es tomar leche. Eso quiere decir que sus glándulas mamarias tienen que ya estar produciendo leche. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hago que las glándulas mamarias comiencen a producir leche? Bueno, con otras hormonas que vamos a ver la próxima semana, pero para que comience, ¿cierto?, su desarrollo de todo eso, se necesitan de los estrógenos, ¿ya? Uno de los grandes cambios que ocurre en las mujeres cuando son madres es que las glándulas mamarias aumentan su volumen, aumentan de tamaño. Evidentemente porque van a empezar a producir leche. ¿Quién hace todo este cambio morfológico de las glándulas mamarias? Los estrógenos, ¿ya? Otra gran característica y función que cumplen los estrógenos es estimular al miometrio para lo que viene próximamente, que van a ser las contracciones del parto. Acuérdense que el miometrio es la parte muscular del útero. Entonces, este miometrio se tiene que preparar para que cuando lleguen los 9 meses comiencen las contracciones, que son el proceso por el cual se expulsa, ¿cierto?, al feto desde adentro del útero para afuera, ¿cierto? Entonces, todo esto es una función súper relevante que tienen los estrógenos, ¿ya? Preparar las glándulas mamarias para la futura lactancia y preparar al miometrio para las contracciones del parto. Esas son funciones principales que cumplen nuestros amigos los estrógenos. Por otro lado, la progesterona, nuevamente, primero producida por el cuerpo lúteo, 3 meses, y después de los 3 meses, producida por la placenta. Función, básicamente, simple: mantener pegado, ¿cierto?, el endometrio al útero. Esa es la función principal que cumple la progesterona. Si usted tiene embarazo, tiene que mantener el endometrio adherido al útero, porque si se cae el endometrio, se cae todo lo que está adherido al útero y se genera un aborto. Entonces, la función principal de la progesterona es mantener, ¿cierto?, adherido el endometrio al útero, ¿ya? Y además, otra de las grandes características y súper importantes de la progesterona es que inhibe las contracciones uterinas. O sea, evita en el embarazo que ocurran contracciones uterinas. Hasta en la última parte, evidentemente, del embarazo, que es el parto. Que ahí sí tienen que haber contracciones, porque es la única manera que se le ocurrió a la naturaleza, ¿cierto?, de salir de ahí, ¿cierto?, de sacar al feto del útero, que es a través de contracciones. Entonces, función principal de la progesterona: mantener adherido, ¿verdad?, el endometrio al útero, y de esa manera también inhibir durante los 9 meses del embarazo hasta el final, que ahí también pasan otras cosas que veremos la próxima semana, inhibir las contracciones uterinas, o sea, impedir que el útero se contraiga, ¿ya? Entonces, ahí están estrógenos y progesterona. Y la otra hormona del embarazo, que es súper interesante y súper importante también, es una hormona nueva que no hemos conversado, que se llama somatotrofina coriónica humana, o también llamada lactógeno placentario. No se llama gonadotrofina, se llama somatotrofina coriónica humana, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer el lactógeno placentario o somatotrofina coriónica humana?
la función principal, como dice ahí, es, bueno, primero, ¿quién la produce? La produce la placenta. ¿Ya? Primera cosa, la produce la placenta. Segunda cosa, ¿qué hace? La función principal de la somatotrofina coriónica humana es modificar el metabolismo de la madre. ¿Ya? Esta hormona se empieza a producir de los 3 meses en adelante, porque ahí ya está funcionando la placenta. ¿Para qué quiero modificar el metabolismo de la madre? Simple, para asegurar la nutrición del feto. O sea, todo lo que come la mamá, parte de eso también va para el feto. ¿Ya? O sea, si usted quiere, si usted quiere abortar y dice, ya, no voy a comer, da lo mismo, porque esta hormona que la produce usted, en realidad la placenta, va a ir a sus reservas energéticas, por ejemplo, y va a sacar energía de ahí para el bebé. ¿Ya? Porque el bebé tiene que comer, y tiene que comer para poder desarrollarse, para poder crecer, ¿cierto? Y todos los procesos fisiológicos, anatómicos y de la gestación que tienen que pasar para poder generar el crecimiento. Y todos esos procesos dependen de la energía. ¿Energía de dónde? Del alimento. Entonces, por eso, esa es una de las características de por qué cuando las mujeres están embarazadas les dan antojos, ¿cierto? Porque les dan antojos de comer cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les tienen hambre. ¿Y por qué tienen hambre? Por esto, por esta hormona. Esta hormona induce el hambre, induce que a la mujer le dé hambre para que coma, pero en realidad, ¿para qué come? Come para el bebé, ¿cierto? Porque el bebé es el que necesita de esa comida para poder desarrollarse. ¿Ya? Eso es como lo interesante de por qué ocurren estos antojos, ¿cierto? Y que les gusta el chocolate y comen mucho. Justamente ¿por qué? Porque tener el bebé es traga-traga, en el sentido de que necesita mucha energía para poder desarrollarse. Y energía que de la única manera que la puede obtener es a través de la comida. Y como él no puede comer, en el sentido de que él no puede hacerlo, necesita el intermediario que tiene entre medio, que es la mamá, que ella coma para que esa comida pase a él. ¿No? Esa es la única manera que se puede. Entonces, eh, esta hormona, el lactógeno placentario, una de las cosas que hace es aumentar la glicemia de la mamá, o sea, aumentar la cantidad de glucosa que anda en la sangre de la mamá. Cuando una mujer se hace un examen de sangre y está embarazada, es normal que su nivel de glucosa sea alto. Casi así como que tuviera diabetes, es normal que su nivel de glucosa esté alto. Ahora, eh, si pasa algo, si estos niveles de glucosa evidentemente aumentan demasiado, no sé si han escuchado alguna vez una enfermedad que se llama diabetes gestacional, ese proceso y ese problema puede ocurrir justamente por un aumento de demasiado de la glicemia y puede pasar este problema de la diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces, eh, básicamente esa es como la idea que necesito que se les quede en la cabeza, que la somatotrofina coriónica humana, ¿cierto? Es una hormona que estimula el cambio del metabolismo de la madre para asegurar la nutrición del feto. O sea, que el feto siempre tenga alimento y nutrición para poder crecer. Esa es como la idea principal. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? Ok. Bien. Entonces, con eso estamos. Bueno, aquí están las mismas hormonas que hemos visto, nada más que en un gráfico. Así que con eso estamos por hoy. ¿Mm? Así que eso, pues chicos, ¿no? No los aburro más. Así que con eso estamos por el día de hoy. ¿Mm? Nada, pues que les vaya súper, pórtense bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. ¿Mm? Chao, chao. Que les vaya bonito. Chao, Pórtense. profe. Chao, que les vaya bien. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Chao, Alejandro. Que te vaya bien. Y gracias.